Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Vamos a avanzar un tema más en lenguaje que titula La poesía, el arte de declamar. Y decimos que la poesía es una forma de comunicación literaria que expresa con palabras estados de ánimo, emoción, sentimiento, escrito en verso o en prosa. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser más depurada de manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones. Ahora, la palabra poesía proviene del latín poesis y también del griego poesis, que significa hacer o materializar. Antiguamente la poesía se escribía únicamente en verso, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Hablemos ahora sobre las características de la poesía, que son que se puede escribir en prosa o en verso. Tiene ritmo y rima. Hace uso elementos de valor simbólico, o sea que cada palabra puede simbolizar algo. Hace uso de las figuras literarias, entre las más empleadas está la metáfora. Ahora, la poesía moderna hace un extenso uso del verso libre o rima asonante. También la poesía ha variado a lo largo del tiempo y ha sido adaptada a las necesidades expresivas de los poetas. Ahora hablemos sobre los tipos de poesía. La poesía es un género literario que se puede presentar de diferente manera, por ello a continuación se exponen los principales tipos de poesía. Porque la poesía es un género literario que puede utilizarse dependiendo el tipo de género que se lo quiere emplear y cómo se lo quiere emplear. Y aquí tenemos los tipos de poesía: poesía épica, poesía dramática, poesía lírica, poesía de coral, poesía bucólica y la poesía vanguardista. Pero hablemos ahora sobre la poesía épica. Lo estoy encerrando en un círculo, que la poesía que vamos a hablar, la épica. Como poesía épica se designa al género literario antiguo que se distingue por narrar hechos legendarios o históricos como batallas, guerras, con la finalidad de exaltarlos. Está compuesto generalmente por verso largo. En este caso podríamos dar como ejemplo la poesía de la Ilíada de Homero. Ahora hablemos sobre la poesía dramática. La poesía dramática, como su nombre lo dice, se denomina así por la composición versificada creada para ser representada en el teatro. Como tal, la poesía dramática desarrolla una situación o un conjunto de situaciones en torno a determinados temas: drama, llanto, dolor. Es un diálogo en el que recurren diferentes conjuntos de personajes. De tres subgéneros está aquí: la comedia, la tragedia y el drama. Normalmente a este tipo de género lo han escrito en la antigua Grecia y fueron Esquilo y Sófocles. Ahora hablemos sobre la poesía lírica. La poesía lírica se denomina así porque proviene de la antigua Grecia. Era compuesta por ser recitada como una canción o con el acompañamiento de una lira. De allí su nombre. La poesía lírica es una expresión de la subjetividad de la manifestación a través de los sentimientos. Ahora hablemos de la poesía de coral. Ahí está. Decimos que la poesía coral es aquella cuya composición se destaca un conjunto de voces que se entretejen entre el discurso poético como tal, también originada en Grecia, basada principalmente para ser recitada de manera pública ante un grupo de personas. Ahora hablemos sobre la poesía bucólica. Decimos que esta poesía es del subgénero de la poesía que se caracteriza por la idealización y la celebración de la vida en el campo.
Esta poesía tiene como subgénero a los bucólicas, autorías de Virgilio y a los idilios de Teocrito. Y normalmente estas poesías son de tipo campestre, de tipo pastoril. Ahora hablemos sobre las poesías vanguardistas. Estas poesías es de tipo que surgen en la primera parte del siglo XX, que se caracteriza por su concepción rupturista del arte. Su carácter fundamental es innovador y por eso se dice que es un verso rimado, que forma parte de la revolución estética de la poesía. Se juega aquí con la disposición de las palabras con diferentes efectos y mecanismos que intervienen en procesos creativos. Hablamos de poesías futuralistas, el dadaísmo y el surrealismo. De esa manera estamos hablando de los tipos de poesía. Ahora hablemos que la poesía está formada por rima. ¿Y qué es la rima? Es la repetición de sonidos a partir de la última sílaba acentuada, o sea, de la última sílaba que pronunciamos. Hablemos de los tipos de rima. Existen dos tipos de rima, la rima sonante y la rima consonante. ¿Qué es la rima consonante? Son aquellas que se repiten todas las vocales y consonantes a partir de la última sílaba acentuada. Y las sílabas sonantes son aquellas en que se repiten solo las vocales a partir de la última sílaba acentuada. En la misma poesía puede haber versos que rimen entre sí y otros que no rimen para nada. A eso se les llama verso suelto. Pero también tenemos a poetas que pueden escribir diferentes tipos de rima y también que no puede haber rima. Y a esto se le llama verso libre, porque puede y no puede tener rima. Ahora, mis queridos estudiantes, en esta poesía vamos a identificar lo que habíamos dicho. Cada poesía está representada por un título. Puede haber un autor, como también no puede haber un autor. Ahora, cada poesía está formada por versos. El verso es un reglón de frases que expresen sentimiento, emoción, frases poéticas. En este caso tenemos 4 versos. 1, 2, 3 y 4. 4 versos. Y esos 4 versos forman una estrofa. Forman una estrofa. ¿Y cuántas estrofas hay acá? 1, 2, 3, 4. 4 estrofas. Ahora, cuando hablábamos de rima, la rima decimos que es la última palabra o la última sílaba acentuada. Por ejemplo, la rima es consonante cuando termina de igual manera en la misma sílaba. Como por ejemplo, acá tenemos, veamos si tenemos rima consonante o asonante. Consonante es cuando es la última sílaba que se repite con las demás, mientras que la asonántica solamente son las vocales que se repiten. Aquí tenemos una que es asonántica. Fíjense, I, A. Lo voy a encerrar en círculo rojo. Esa es asonántica. Ahora, tengo acá, mire, I, A. Ahora cambia, miren, aquí en el otro tengo I y tengo O, y aquí abajo tengo lo mismo. No, no tengo lo mismo, sería A, O. Entonces, solamente tenemos en esta parte de aquí la rima asonante. En esta poesía no hay rima consonántica. Se manifiesta más la asonántica, que sería la repetición de las vocales idénticas en cada verso de la última sílaba acentuada. Ahora, vamos a hablar sobre la métrica. La métrica es la forma en la que nosotros utilizamos para medir la poesía. Y decimos que la métrica es la disciplina que estudia los elementos rítmicos de los textos escritos en verso
que abordan el estudio del número de sílabas de los versos, la rima, la combinación de los versos, el ritmo en el verso que se distingue por la repetición de un mismo número de sílabas. Ahora, mis queridos estudiantes, aquí tengo otra poesía en las que vamos a identificar. Dijimos que cada reglón poético es un verso. Ahora, el conjunto de versos es una estrofa. En este caso, este es un conjunto de versos, este es otro conjunto de versos, este es otro conjunto de versos y este es otro conjunto de versos. Entonces, ¿cuántas estrofas? Un conjunto de versos es una estrofa. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3 y 4 estrofas. En cada estrofa hay 4 versos, entonces 4 por 4, 16 versos hay en total. Ahora veamos si estas terminan en rima asonante o consonante. Decimos que asonante es cuando las vocales coinciden y mientras que la consonante son consonantes con la última sílaba, similar en la última sílaba entre verso y verso. Ahora, veamos aquí. Mañana, hacer, luna, placer. Simplemente tendríamos en hacer y en placer la rima sonante. ¿Dónde? En la E y en la A. En la E y en la A. Fíjense, son iguales. También podríamos decir que es consonante porque dice hacer por ser y aquí también ser. Entonces, me sirve para decir que también son consonánticas. Pero mañana y luna no son ninguna de ellas, ni asonante ni consonante. Y así podemos ir identificando. Aquí tenemos, mire, mos, iremos por remos. Aquí tenemos remos y aquí remo. Esa es consonante. No tenemos más consonantes. Aquí, a ver, ventanilla, alucinado, protegen y flotando. Aquí tenemos otra consonántica, ando y ando. Esa es consonántica porque tiene la misma sílaba idénticas al final de las palabras. Ahora aquí, regresan, querido hogar, amigos. No tenemos. Solamente podríamos decir que tenemos una rima asonante porque tengo I, O. Y aquí tengo I, O. Hay una consonante de por medio, no importa que no sean iguales, pero las vocales en la posición en la que se encuentran son idénticas. Entonces aquí tendríamos una rima asonante. Bueno, mis queridos estudiantes, eso ha sido el aprendizaje de la poesía. Ustedes van a inventarse una poesía para nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.